¿Crees que un perro puede salvar una vida? ¿Que un animal, con su instinto puro y fiel, puede ser el instrumento de Dios para rescatar a alguien del fondo del abismo? Hoy te voy a contar una historia que te va a conmover el corazón, que te va a hacer reflexionar sobre la bondad, sobre la providencia divina y sobre cómo a veces la salvación llega de donde menos lo esperamos. Es la historia de Tobías, un humilde agricultor del interior que vivía solo con su perro, Trueno, y es la historia de Amelia, una joven de 19 años que fue abandonada, maltratada y dejada para morir en un viejo granero. Pero Trueno no dejó de ladrar, y cuando Tobías finalmente entró en aquel granero oscuro, lo que encontró le cambió la vida para siempre. Prepara tu corazón, porque esta historia tiene dolor, tiene esperanza y tiene un final que te va a emocionar profundamente. ¿Vamos juntos? Tobías se despertó aquella mañana de junio de 2024 con el canto del gallo y el olor a tierra húmeda, entrando por la ventana del dormitorio. Era un hombre de 52 años, alto, delgado, con las manos encallecidas de tanto trabajar en el campo. Vivía solo en una pequeña finca en el interior de Castilla-La Mancha, heredada de su padre, que había muerto hacía 10 años. La madre se había ido antes, cuando él aún era joven, y desde entonces Tobías vivía allí, sembrando maíz, garbanzos, criando algunas gallinas y cerdos, y cuidando la tierra con el sudor de su frente. No tenía mucho. La casa era sencilla, de madera, con 2 habitaciones, una cocina pequeña y un porche donde tomaba café todas las mañanas. Pero Tobías no se quejaba. Era un hombre de fe, de oración, y agradecía a Dios todos los días por lo poco que tenía. Y no estaba completamente solo. Tenía a Trueno, un perro mestizo, grande, peludo, de pelaje negro y marrón, que había aparecido en la finca hacía 5 años, flaco y herido. Tobías lo cuidó, lo alimentó, y desde entonces los dos eran inseparables. Trueno era fiel, protector, y siempre acompañaba a Tobías por toda la finca. Aquella mañana, Tobías se levantó, preparó su café, tomó el sombrero de paja y salió a alimentar a los animales. Trueno, como siempre, estaba a su lado, moviendo la cola, feliz. Pero cuando se acercaron al viejo granero, que estaba en el fondo de la propiedad, Trueno se detuvo. Se quedó quieto, mirando el granero, y empezó a gruñir. Tobías se extrañó. ¿Qué pasa, Trueno? ¿Hay algún bicho ahí? El perro ladró. Ladró, fuerte, insistente, y comenzó a arañar la puerta del granero. Tobías frunció el ceño. Aquel granero estaba abandonado desde hacía años. No entraba allí, porque la estructura estaba vieja, con tejas rotas y madera podrida. Pero Trueno no paraba de ladrar. Tranquilo, tranquilo, voy a ver qué es. Tobías abrió la puerta del granero, que chirrió fuerte, y entró. Estaba oscuro, con la luz del sol entrando solo por las rendijas de las tejas. Olía a moho, a madera vieja. Y entonces Tobías oyó un gemido, bajo, débil, casi inaudible. Se quedó helado. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Solo el gemido de nuevo. Tobías dio unos pasos más, los ojos ajustándose a la oscuridad, y entonces, en un rincón del granero, apoyada contra la pared, lo vio. Una joven, flaca, pálida, con el cabello sucio cubriéndole el rostro, vestida con ropa rota y manchada de tierra. Estaba tendida en el suelo, temblando, con los ojos entrecerrados. Tobías sintió que el corazón le daba un vuelco. ¡Dios! ¡El mío! Corrió hacia ella, se arrodilló en el suelo. «Señorita, señorita, ¿me oye?» Ella gimió de nuevo, intentó abrir los ojos, pero apenas podía. Estaba débil, muy débil. Tobías tomó su mano. Estaba helada. «Tranquila, señorita, te voy a ayudar». «Tranquila». La tomó en brazos. Pesaba muy poco, casi nada, y salió corriendo del granero. Trueno ladraba, corriendo a su lado como si supiera que algo grave estaba pasando. Tobías llevó a la joven a la casa. La acostó en la cama de la
Habitación de invitados. La cubrió con mantas y corrió a buscar agua. Mojó los labios de ella con agua despacio, y ella tragó con dificultad. Tranquila, despacio. Eso, despacio. Tobías no sabía qué hacer. Estaba desnutrida, deshidratada, en estado grave. Tomó el teléfono y llamó al centro de salud del pueblo, a 20 kilómetros de allí. Doña Lucía, la enfermera, atendió. Doña Lucía, soy Tobías. Encontré a una chica en la finca, está muy mal, desnutrida, no puede ni hablar bien. Necesito ayuda. Tobías, llama a emergencias, rápido, y no la muevas de donde está, manténla abrigada y dale agua poco a poco. Tobías llamó a emergencias, y en 40 minutos, que parecieron una eternidad, llegó la ambulancia. Los paramédicos entraron, evaluaron a la joven y la llevaron corriendo al hospital del pueblo. Tobías fue con ellos. En el camino la miraba, tendida en la camilla, con la máscara de oxígeno en el rostro, tan frágil, tan abandonada, y se preguntaba, ¿quién era ella? ¿Cómo había terminado en aquel granero? ¿Y qué le había pasado? En el hospital, los médicos actuaron rápido. La joven fue ingresada en la UCI, recibió suero, medicación y quedó bajo observación. Tobías esperó en la sala de espera, inquieto, rezando en voz baja. Trueno se había quedado en la finca, pero Tobías sabía que el perro era el héroe de aquella historia. Si no fuera por él, aquella chica habría muerto allí, sola, olvidada. Después de unas horas, el médico salió y llamó a Tobías. ¿Señor Tobías? Sí, doctor. ¿Cómo está? El médico suspiró cansado. Está estable, pero su estado es grave. Desnutrición severa, deshidratación, signos de abuso físico y psicológico. Parece que pasó días sin comer ni beber. Un día más y no lo habría resistido. Tobías sintió que las lágrimas brotaban. Dios mío, ¿quién hace algo así? Aún no lo sabemos. No ha podido hablar mucho. Está muy débil, pero ya se avisó a la policía. Investigarán. Tobías asintió. ¿Puedo verla? De momento no. Necesita descansar, pero usted le salvó la vida. Si no fuera por usted, habría muerto. Tobías volvió a la finca con el corazón apesadumbrado. Cuando llegó, Trueno vino corriendo, moviendo la cola. Tobías se arrodilló y abrazó al perro. Eres un héroe, Trueno. Tú la salvaste. Y allí, en aquel abrazo con su fiel compañero, Tobías lloró. Lloró por la chica, lloró por la crueldad del mundo, lloró por el dolor que ella había pasado. Pero también lloró de gratitud, porque Dios había usado a él y a Trueno para salvar una vida. 2 días después, Tobías iba al hospital todos los días a visitar a la chica. Ella aún estaba en la UCI, pero mejorando. Al tercer día, finalmente pudo hablar. Tobías estaba sentado al lado de la cama cuando ella abrió los ojos despacio y lo miró. «Hola», dijo Tobías con una sonrisa amable. «¿Cómo te sientes?» Ella lo miró, confundida, asustada. «¿Quién es usted?» «Me llamo Tobías. Te encontré en el granero de mi finca. Estabas muy mal, pero ahora estás segura. Estás en el hospital, te están cuidando». Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de ella. «Yo pensé que iba a morir, pero no moriste. Estás viva y ahora te vamos a cuidar». Ella cerró los ojos, las lágrimas continuando a caer. «Me llamo Amelia». «Amelia», repitió Tobías con cariño. «Es un nombre bonito». Ella abrió los ojos de nuevo y lo miró. «Gracias. Gracias por salvarme». «No fui yo. Fue mi perro, Trueno. No paraba de ladrar. Fue él quien te encontró». Amelia sonrió, débil, pero una sonrisa genuina. «Entonces también tengo que agradecerle a él. Podrás. Cuando salgas de aquí, lo conocerás». Y Amelia, por primera vez en mucho tiempo, sintió un hilo de esperanza. Amelia estuvo internada una semana más. En ese tiempo, Tobías la visitaba todos los días. Llevaba frutas de la finca, naranjas, plátanos, higos, flores del campo, y se quedaba allí, sentado al lado de la cama, conversando con ella. Al principio, Amelia era callada, recelosa, pero poco a poco se abrió.
Contó que tenía 19 años, que era de un pueblo vecino y que la había criado su abuela, que murió cuando ella tenía 17. Después fue a vivir con un tío, que prometió cuidarla. Pero el tío no cuidó. Bebía, era violento y la obligaba a hacer todo el trabajo pesado de la casa, y tenía un hijo, el primo de Amelia, que era peor. La acosaba, la amenazaba, y un día intentó abusar de ella. Amelia logró huir, pero no tenía a dónde ir. Caminó por la carretera, consiguió un aventón con un camionero, que la llevó hasta el pueblo cerca de la finca de Tobías. Estaba con hambre, con miedo, sin dinero, y cuando cayó la noche, vio aquel granero viejo, pensando que sería un lugar seguro para pasar la noche. Entró, se escondió en un rincón y se durmió. Pero despertó demasiado débil para moverse. Se quedó allí, días, esperando morir, hasta que Trueno la encontró. Cuando Amelia terminó de contar, estaba llorando. Tobías también tenía los ojos húmedos. Amelia, lo siento mucho. Lo siento por todo lo que pasaste, pero ahora no estás sola. Mientras yo viva, tendrás un lugar donde quedarte. Ella lo miró incrédula. ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? Sí. Cuando salgas de aquí vendrás a la finca. Hay una habitación, hay comida, hay seguridad, y está Trueno, que ya te echa de menos. Amelia sonrió entre las lágrimas. Gracias, don Tobías. No sé cómo agradecerle. No hace falta. Hacemos el bien, porque es lo correcto. Y Dios sabe que tengo espacio de sobra allí. La casa está vacía desde hace años. Será bueno tener compañía. Y por primera vez en mucho tiempo, Amelia sintió que tenía esperanza, que tenía futuro, que no estaba condenada a vivir en el miedo y el dolor. Una semana después, Amelia recibió el alta. Tobías fue a recogerla al hospital, llevando ropa limpia que había comprado en el pueblo. Unos vaqueros, una blusa sencilla, unas zapatillas. Amelia se vistió, y cuando salió de la habitación, parecía otra persona. El rostro aún estaba delgado, pero los ojos tenían vida. Sonreía. En el camino a la finca, Tobías conducía la vieja camioneta y Amelia miraba por la ventana, viendo el paisaje del campo, los árboles, el cielo azul. Es bonito aquí, dijo ella. Sí lo es, y es tranquilo. Te va a gustar. Cuando llegaron a la finca, Trueno esperaba en el porche. En cuanto vio a Amelia, corrió hacia ella, moviendo la cola, saltando. Amelia se arrodilló y abrazó al perro llorando. Gracias, Trueno, gracias por salvarme. Trueno le lamía el rostro como si entendiera. Tobías observaba la escena, emocionado. Ven, te enseño la casa. La llevó adentro. Le mostró la habitación que sería suya, sencilla, pero limpia y ventilada, con una cama, un armario, una ventana con vista al prado. Amelia miró alrededor, aún sin creerlo. ¿Todo esto es mío? Sí, y puedes decorarla como quieras. Esta casa ahora también es tuya. Amelia se giró y abrazó a Tobías con fuerza. Gracias, don Tobías, usted es un ángel. Él le dio una palmada en la espalda, torpe pero cariñosa. Venga, venga, ahora descansa, date un baño y luego comemos. Hice arroz, garbanzos y pollo. Nada muy sofisticado, pero es comida buena. Amelia sonrió. Está perfecto. Los primeros días de Amelia en la finca fueron de adaptación. Aún estaba débil, así que Tobías no la dejaba hacer esfuerzos. Solo necesitas descansar y comer bien. Lo demás lo vemos después. Y Amelia obedecía. Pasaba los días en el porche, leyendo libros viejos que encontró en el estante, viendo a Tobías trabajar en el campo, jugando con Trueno. Poco a poco ganó peso, color, energía, y también aprendió a confiar de nuevo, porque después de todo lo que había pasado, era difícil creer que alguien podía ser bueno sin querer nada a cambio. Pero Tobías era exactamente eso. Cocina para ella, conversaba, le enseñaba sobre la finca y nunca, ni una vez, hizo o dijo algo inapropiado. La trataba como a una hija.
Y Amelia, que nunca tuvo un padre, empezó a verlo así. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, Amelia preguntó: «Don Tobías, ¿por qué nunca se casó?». Tobías suspiró, mirando el horizonte. «Casi me casé. Tenía una novia por mis 30 años. Era guapa, trabajadora, y estaba enamorado de ella. Pero se enfermó. Cáncer, y murió antes de que pudiéramos casarnos». Amelia sintió que el corazón se le apretaba. «Lo siento. Hace tiempo. Pero nunca encontré a nadie después de ella, y así fui quedándome, cuidando la finca, viviendo solo. Pensé que sería así hasta el final». «¿Y ahora?», preguntó Amelia tímida. Él la miró y sonrió. «Ahora te tengo a ti y a Trueno, y no me siento solo». Amelia también sonrió con los ojos húmedos. «Yo tampoco, don Tobías, yo tampoco». Con el paso de las semanas, Amelia se integró a la rutina de la finca. Empezó a ayudar en la cocina, a cuidar el huerto, a alimentar a las gallinas. Tobías le enseñaba todo con paciencia y ella aprendía rápido. «Tienes mano para esto», decía él orgulloso, y Amelia se sentía útil, valorada, amada, cosas que nunca había sentido antes. También empezó a ir a la iglesia del pueblo con Tobías. Él era un hombre de fe, iba todos los domingos, y ella aceptó la invitación. La primera vez estuvo nerviosa, pensando que la gente la juzgaría. Pero no, la gente fue acogedora, amable, y Amelia sintió por primera vez que formaba parte de una comunidad. Doña Lucía, la enfermera que ayudó el día del rescate, también se convirtió en amiga de Amelia. Iba a la finca de vez en cuando, llevaba pasteles de almendra, conversaba y ofrecía apoyo emocional. «Eres una chica fuerte, Amelia. Pasaste por tanto y estás aquí, de pie, reconstruyendo tu vida. Eso es admirable». Amelia agradecía, pero en el fondo sabía que no lo habría logrado sola. Lo había hecho gracias a Tobías, gracias a su bondad, y gracias a Trueno, el perro fiel que no dejó de ladrar hasta que alguien la encontró. Una noche, mientras Amelia estaba acostada en la cama, oyendo el sonido de los grillos afuera, pensó en todo lo que había pasado. Había sido abandonada, maltratada, casi muerta, pero había sido rescatada. Había encontrado un hogar, una familia, un propósito, y por primera vez en la vida se sentía en paz. Pero la paz, a veces, se interrumpe, y el pasado, cuando no se resuelve, tiene una forma de volver. Amelia aún no lo sabía, pero su historia estaba lejos de terminar, porque en el pueblo del que había huido, el tío y el primo la estaban buscando, no porque la extrañaran, sino por miedo. Miedo de que contara lo que le habían hecho, y cuando descubrieran dónde estaba, intentarían silenciarla, de una vez por todas. Y Tobías, el hombre bondadoso que le había salvado la vida, tendría que elegir, protegerla, aunque eso pusiera en riesgo su propia vida, o dejar que el pasado la arrastrara de vuelta al infierno del que había escapado. Pero una cosa Tobías ya sabía: no iba a dejar que nada le pasara a Amelia, ni aunque fuera lo último que hiciera. 3 meses habían pasado desde que Amelia llegó a la finca. Era una mañana de septiembre y ella estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor a pan casero horneándose en el horno se extendía por la casa, mezclado con el aroma del café fresco que hervía en la estufa. Amelia sonreía mientras trabajaba. Había ganado peso. El rostro estaba sonrosado. El cabello brillaba. Llevaba un vestido sencillo de algodón, azul claro, que doña Lucía le había regalado. Parecía otra persona. No era ya la joven desnutrida y asustada que Tobías había encontrado en el granero. Era una mujer renacida, llena de vida y esperanza. Tobías entró en la cocina quitándose el sombrero de paja y colgándolo en la silla. «Buenos días, hija». «Buenos días, don Tobías. El café ya casi está listo. También hice tortilla de patata». «Me estás malcriando demasiado», dijo él, sonriendo. «Es que usted lo merece».
Después de todo lo que hizo por mí, Tobías negó con la cabeza. Ya has agradecido de más. Ahora solo vive. Sigue adelante. Se sentaron a la mesa, rezaron la oración de agradecimiento y empezaron a comer. Trueno estaba tendido a los pies de Amelia, siempre cerca, siempre vigilante. Pero aquella misma mañana, a 80 kilómetros de allí, en el pueblo del que Amelia había huido, algo estaba pasando. Su tío, Raimundo, un hombre de 50 años, gordo, con barba mal recortada y mirada cruel, estaba sentado en la cocina de su casa, conversando con su hijo, David, un tipo de 25 años, alto, fuerte, con una cicatriz en la cara y un aire intimidante. Ya hace meses que esa desgraciada desapareció, refunfuñaba Raimundo, encendiendo un cigarrillo. ¿Y si va a la policía? ¿Si cuenta lo que intentaste hacer? David se encogió de hombros, pero había tensión en su mirada. No irá. Está muerta en algún rincón. Nadie la ha visto desde que huyó. ¿Está seguro? Sí. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Debió morir de hambre en alguna carretera. Raimundo suspiró, inquieto. Espero que sí, porque si aparece y abre la boca, estamos jodidos. Pero lo que no sabían es que, aquella misma mañana, una vecina llamada doña Marisa, que siempre tuvo pena de Amelia, había ido a la comisaría del pueblo. Ella había visto a Amelia meses atrás, malherida, asustada, y había oído los gritos que venían de la casa de Raimundo. Y ahora, con la conciencia pesada, decidió denunciar. «Comisario, tengo que hablar de Amelia, la sobrina de Raimundo. Desapareció hace meses, y creo que él y su hijo le hicieron algo». El comisario, un hombre serio de unos 45 años, lo anotó todo. «¿Está segura de esto?» «Sí». La veía apaleada, llorando, y un día desapareció, y ellos nunca la buscaron. Eso no es normal. El comisario asintió. Investigaré. Gracias por la denuncia. Y así, sin que Amelia o Tobías lo supieran, se abría una investigación, y pronto, muy pronto, el pasado de Amelia llamaría a la puerta de la finca. Pero por ahora, ella vivía sus días en paz. Ayudaba a Tobías en el campo, cuidaba la casa, jugaba con Trueno y iba a la iglesia los domingos. Hasta había empezado a dar clases de apoyo a niños de la región, enseñando lengua y matemáticas. Tobías había puesto una mesita en el porche para ella, y todas las tardes 3 o 4 niños venían a estudiar. A Amelia le encantaba. Sentía que hacía algo bueno, que devolvía la bondad que había recibido, y los niños la querían, la llamaban tía Amelia y corrían a abrazarla siempre que llegaban. Tobías observaba todo con orgullo. «Eres una maestra nata, Amelia». «Gracias, don Tobías, siempre quise enseñar, pero nunca tuve oportunidad. Ahora la tienes, y lo estás haciendo genial». Pero una tarde, mientras Amelia daba clase a los niños en el porche, un coche desconocido subió por el camino de tierra que llevaba a la finca. Era un coche sencillo, blanco, y dentro iban 2 hombres. Tobías estaba en el huerto cuando vio el coche. Se extrañó. No esperaba visitas. Dejó la azada y caminó hacia la casa. Los 2 hombres bajaron del coche. Uno era el comisario del pueblo vecino, el mismo al que doña Marisa había buscado. El otro era un policía joven. «Buenas tardes», dijo el comisario, extendiendo la mano. «Soy el comisario Carvalho. Estoy investigando la desaparición de una joven llamada Amelia Santos. Recibimos una denuncia y tratamos de localizarla». Tobías sintió que el corazón le daba un vuelco. Amelia estaba en el porche, de espaldas, enseñando a los niños. Aún no había visto a los policías. «Amelia Santos», dijo Tobías, ganando tiempo. «¿Por qué la buscan?» «Recibimos una denuncia de que pudo ser víctima de abuso y malos tratos por parte de su tío y primo. Intentamos encontrarla para protegerla y tomar su declaración». Tobías respiró hondo. «Está aquí. Vive conmigo. La encontré hace 3 meses, desnutrida, casi muerta, en un granero viejo.
La llevé al hospital y desde entonces está aquí, recuperándose. El comisario pareció aliviado. Gracias a Dios. ¿Podemos hablar con ella? Tobías dudó. Sabía que Amelia se asustaría, pero también sabía que necesitaba enfrentar el pasado. Pueden, pero con calma, por favor. Pasó por mucho. El comisario asintió. Tobías llamó a Amelia. Ella se giró, y al ver a los policías, el rostro se le palideció. Los niños notaron la tensión y se callaron. Amelia, son de la policía. Vinieron porque recibieron una denuncia sobre lo que tu tío y primo te hicieron. Quieren protegerte. Amelia se quedó paralizada. El miedo volvió, como una ola helada. Miró a Tobías con los ojos desorbitados. Él se acercó y le tomó la mano. Tranquila, todo está bien. No estás sola. El comisario se acercó con voz calmada y gentil. Amelia, soy el comisario Carvalho. Sé que pasaste por cosas difíciles y no quiero asustarte, pero necesitamos tu declaración para detener a los que te hicieron daño. ¿Te animas a hablar con nosotros? Amelia miró a Tobías, que asintió, alentador. Respiró hondo y dijo, con voz temblorosa, sí. Despidieron a los niños, y Amelia, Tobías y los policías se sentaron en el porche. Amelia lo contó todo. Sobre la muerte de la abuela, sobre el tío que la explotaba, sobre el primo que intentó abusar de ella, sobre la huida, sobre los días en el granero esperando morir. Y cuanto más hablaba, más se horrorizaban el comisario y el policía. Amelia, fuiste muy valiente al contarlo. Te garantizo que pagarán por lo que hicieron, pero necesitaremos que vengas a la comisaría para formalizar la denuncia y declarar oficialmente. ¿Podrás? Amelia miró a Tobías insegura. Él le apretó la mano con firmeza. Iré contigo. No te dejaré sola. Ella asintió. Entonces voy. Al día siguiente, Tobías y Amelia fueron a la comisaría del pueblo vecino. Amelia estaba nerviosa, las manos sudadas, el corazón acelerado, pero Tobías estaba a su lado, firme, protector. En la comisaría, Amelia declaró oficialmente contando todo en detalles. El comisario lo grabó, le pidió que firmara los documentos y aseguró que la investigación sería rápida. Amelia, emitiremos una orden de arresto para Raimundo y David y estarás bajo protección. Si intentan buscarte, estaremos listos. Amelia agradeció, pero el miedo no se había ido, porque conocía a su tío y primo. Sabía que eran violentos, vengativos, y sabía que, si descubrían dónde estaba, intentarían algo. Tobías notó el miedo en sus ojos. Amelia, no te pasará nada, te lo prometo. Pero las promesas, a veces, son difíciles de cumplir. 2 días después, Raimundo y David fueron arrestados. La policía llegó de madrugada a su casa y se los llevó esposados. Raimundo gritaba, insultaba, amenazaba. David se quedó en silencio, pero su mirada era de odio puro. En la comisaría lo negaron todo. Dijeron que Amelia era una mentirosa, que se había fugado por su cuenta, que nunca hicieron nada malo. Pero la declaración de Amelia, sumada al testimonio de doña Marisa y otros vecinos, bastó para mantenerlos presos. Fueron acusados de malos tratos, secuestro y tentativa de abuso sexual, y quedarían detenidos hasta el juicio. Cuando Amelia supo del arresto, sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque no podían hacerle más daño, miedo porque sabía que, tarde o temprano, saldrían, y cuando salieran, vendrían por ella. Tobías intentó calmarla. Amelia, para entonces la justicia habrá actuado. Estarán presos mucho tiempo, y aunque salgan, no estarás sola. Estoy yo, está Trueno, y no dejaremos que te pase nada. Amelia abrazó a Tobías llorando. Gracias, don Tobías. Gracias por todo. Pero mientras Amelia intentaba seguir adelante, algo pasaba en la prisión. David, el primo, tenía contactos, conocía gente peligrosa, gente que le debía favores, y en una charla rápida durante el patio, pasó un mensaje a uno de esos amigos. Descubre dónde está Amelia
y cuando salga de aquí iré por ella. Pagará por meterme aquí. El amigo asintió. Y esa misma semana empezó a investigar. Preguntó en el pueblo, habló con gente que conocía a Amelia, y pronto descubrió. Vivía en una finca con un tal Tobías en el interior. David sonrió al recibir la información. Perfecto. Cuando salga, sé dónde encontrarla. Pero lo que David no sabía es que Tobías no era un hombre, en cualquiera. Era un hombre de fe, pero también un hombre que protegía a los suyos. Y si alguien intentaba dañar a Amelia, tendría que pasar por encima de él primero. Y Tobías no lo permitiría fácilmente. La tormenta se estaba formando, y pronto, muy pronto, estallaría sobre la finca. Y Amelia y Tobías tendrían que enfrentar el mayor desafío de sus vidas, pero juntos, con fe y coraje, estaban listos para luchar, porque el amor verdadero, el amor que protege, que cuida, que no se rinde, es más fuerte que cualquier amenaza. Y Tobías amaba a Amelia como a la hija que nunca tuvo, y la protegería, pasara lo que pasara. Habían pasado 4 meses desde el arresto de Raimundo y David. Era enero de 2025, y la finca de Tobías estaba en plena actividad. La cosecha de maíz había sido buena, las gallinas ponían bien, y Amelia se había convertido en parte esencial de aquel lugar. No solo ayudaba en las tareas de la casa, sino que había ampliado las clases de apoyo. Ahora eran 7 niños que venían todas las tardes, y algunas madres de la región pedían que Amelia enseñara bordado y costura también. Ella aceptó con alegría. Tobías había comprado una máquina de coser de segunda mano en el pueblo, y Amelia pasaba las mañanas cosiendo ropa sencilla que vendía en el mercado los sábados. El dinero no era mucho, pero era suyo, y por primera vez en la vida, Amelia se sentía independiente, útil, valorada. Tobías observaba todo con orgullo paternal. Eres una bendición, Amelia, una bendición en mi vida. Usted lo es, don Tobías, usted me salvó, me dio una vida. Él sonreía con su humildad habitual. Nos salvamos el uno al otro, hija. Pero la paz que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. Porque una tarde de martes, mientras Amelia daba clase a los niños en el porche, un coche desconocido apareció en la carretera de tierra. Era un coche viejo, sucio, con cristales tintados. Tobías estaba en el huerto cuando vio un coche pasar despacio por delante de la finca, como observando. Dejó de trabajar y miró, desconfiado. El coche siguió adelante, pero algo en aquello dejó a Tobías inquieto. Trueno también lo notó. El perro estaba en el porche con Amelia, y de repente se levantó, las orejas erguidas, gruñendo bajo. «¿Qué pasa, Trueno?», preguntó Amelia, acariciándolo. Pero el perro siguió gruñendo, mirando la carretera. Tobías volvió a la casa y apartó a Amelia, lejos de los niños. «Amelia, apareció un coche raro aquí ahora. Iba despacio, como espiando. ¿Lo reconociste?». Amelia sintió que la sangre se le helaba. «No vi el coche, pero, don Tobías, ¿y si es David? ¿Y si salió de la cárcel?». «Tranquila, no puede haber salido, no tan rápido, pero llamaré al comisario para confirmar». Tobías tomó el teléfono y llamó a la comisaría. El comisario Carvalho atendió. «Comisario, soy Tobías. Apareció un coche sospechoso en la finca y Amelia tiene miedo. ¿David y Raimundo siguen presos?». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y entonces la respuesta que Tobías no quería oír. «Tobías, David salió de la cárcel ayer, pagó fianza, Raimundo sigue preso, pero David está libre». Tobías sintió que el corazón se le hundía. «¿Cómo que pagó fianza? Es peligroso». «Lo sé, Tobías, pero su abogado logró reducirla, y alguien pagó. No sabemos quién, pero sí, está libre. Ya envié un coche patrulla para vigilar la zona. Estad atentos. Cualquier cosa rara, llámame ahora mismo». Tobías colgó con el rostro tenso. Amelia estaba parada en la puerta de la cocina, pálida. «Salió, ¿verdad?».
Tobías asintió, despacio. Salió, pero la policía ya está al tanto. Y te protegeré, Amelia, nadie te tocará. Amelia sintió que las lágrimas brotaban. Viene a por mí, don Tobías, lo sé, no se rendirá. Entonces no se lo pondremos fácil. De ahora en adelante, no sales sola de la finca, y por las noches todo cerrado con llave, trueno dentro de casa, y si veo cualquier movimiento raro, llamo a la policía. Amelia asintió temblando. Los niños ya se habían ido, y la tarde que antes era tranquila, ahora pesaba de tensión. Aquella noche, Tobías cerró todas las puertas y ventanas. Dejó a Trueno dentro de casa, en el pasillo entre las habitaciones, y se quedó despierto hasta tarde, sentado en la sala, con una vieja escopeta de su padre al lado. No era un hombre violento, nunca lo había sido, pero protegería a Amelia, costara lo que costara. Amelia tampoco. Él pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, oyendo cada ruido, cada crujido de la casa, cada ladrido lejano de Trueno. El miedo había vuelto, aquel miedo antiguo que creía superado, y rezaba en voz baja, pidiendo a Dios que la protegiera, que protegiera a Tobías, que nada malo pasara. Pero Dios a veces permite pruebas, no porque no nos ame, sino porque a través de ellas nos hacemos más fuertes. Y la prueba de Amelia y Tobías apenas comenzaba. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Tobías se levantó temprano, preparó el café y llamó a Amelia. Ella bajó, con ojeras, pero intentando mantener la calma. «Buenos días, don Tobías». «Buenos días, hija». «¿Dormiste?» «Más o menos». Él puso la mano en su hombro. «Todo va a salir bien. Te lo prometo». Tomaron café en silencio y luego Tobías salió a alimentar a los animales. Amelia se quedó en casa, como él le pidió. Pero mientras lavaba los platos, oyó ladrar a Trueno. No era un ladrido normal, era de alerta, de peligro. Dejó el trapo y corrió a la ventana, y lo que vio le heló la sangre. El mismo coche de ayer estaba parado en la entrada de la finca, y de él bajaron dos hombres. Uno era David, alto, fuerte, la cicatriz en la cara, la mirada fría y cruel. El otro era un hombre que Amelia no conocía, pero con pinta de delincuente. Amelia corrió a la puerta trasera y gritó: «¡Don Tobías! ¡Está aquí! ¡David está aquí!». Tobías dejó el cubo de pienso y corrió de vuelta a la casa. Entró por la puerta trasera, tomó la escopeta y fue a la puerta principal. Trueno estaba a su lado, gruñendo, listo para atacar. David y su compinche caminaron hasta el porche. David tenía una sonrisa arrogante. «¿Y qué, viejo? ¿Dónde está Amelia?». Tobías empuñó la escopeta firme. «Sal de mi propiedad, ahora». David rió. «¿O qué? ¿Me vas a matar? ¿No tienes huevos?». «No quiero matar a nadie, pero protegeré a quien está bajo mi techo, y si das un paso más, disparo». David se detuvo, pero la sonrisa no se borró. «Mira al viejo granjero haciéndose el héroe. ¿Te contó Amelia lo que es? Que es una puta, que nos provocaba, que se ofrecía». Tobías apretó el gatillo, pero no disparó. «Lárgate. Última advertencia». El compinche de David sacó un cuchillo de la cintura. «No seas idiota, viejo. Solo queremos a la chica. Pásala y nadie sale herido». «No». Tobías no quitó los ojos de David. «No la tocaréis». Fue entonces cuando Amelia apareció en la puerta detrás de Tobías. Temblaba, pero la voz salió firme. «David, vete. Presenté cargos, estás en juicio. Si me tocas, vuelves a la cárcel». David dio un paso adelante ignorando la escopeta. «Me metiste en la cárcel, zorra, y ahora te enseñaré a no abrir la boca». Tobías disparó. No le dio a David, pero el tiro fue al aire, una advertencia clara. El estruendo resonó por la finca, y los dos hombres se pararon sorprendidos. «El próximo no será al aire, será al pecho. Ahora sal de mi propiedad». David miró a Tobías, evaluándolo. Vio la determinación en los ojos del viejo granjero, vio a Trueno gruñendo, listo para atacar,
y se dio cuenta de que no sería fácil. «Está bien, viejo, nos vamos, pero esto no acaba aquí. Pagará». Y con eso, David y el compinche volvieron al coche y se fueron, levantando polvo en la carretera. En cuanto el coche desapareció, Tobías cerró la puerta y llamó al comisario. «Comisario, David apareció aquí. Vino armado, con otro hombre, amenazando a Amelia. Di un tiro de aviso y se fueron, pero volverán. Tobías, ya mando un coche patrulla. Pediré una orden de alejamiento contra él, pero tenéis que iros de allí. No es seguro». «¿Irnos? ¿A dónde? ¿Tenéis algún sitio? ¿Familia? ¿Amigos?» Tobías pensó rápido. «La casa de doña Lucía, en el pueblo. Ya ofreció ayuda antes. Entonces id allí, ahora, y mando policía para escoltaros». Tobías colgó y miró a Amelia. «Tenemos que irnos, ahora». Amelia lloraba, las manos temblando. «Lo siento, don Tobías. Traje esto a tu vida». Él la abrazó fuerte. «No, no trajiste nada. Ese hombre es un criminal, la culpa es suya. Vamos, coge tus cosas. Nos vamos al pueblo». Cogieron lo esencial: ropa, documentos, dinero. Pusieron a Trueno en la caja de la camioneta y salieron de la finca. El coche patrulla llegó y los escoltó hasta el pueblo. Doña Lucía los recibió con los brazos abiertos. «Quedaos todo el tiempo que queráis. Mi casa es vuestra». Amelia agradeció, pero estaba destrozada. Sentía que había arruinado la vida de Tobías, que había traído peligro a aquel hombre bueno que solo había hecho el bien. Tobías notó el tormento en sus ojos. «Amelia, mírame». Ella miró, con los ojos rojos de tanto llorar. «No me arrepiento de nada, de salvarte, de acogerte, de protegerte, y seguiré protegiéndote, porque es lo que hacemos por quienes amamos, y te amo como a una hija. ¿Entiendes?». Amelia lo abrazó, sollozando. «Yo también te amo, don Tobías. Eres la única familia que tengo». 2 días después, la policía localizó a David. Estaba escondido en una casa abandonada en las afueras del pueblo con el compinche. Cuando intentaron arrestarlo, se resistió. David trató de huir, pero lo acorralaron. Y en la confusión, el compinche lo confesó todo. Dijo que David planeaba secuestrar a Amelia, llevarla a otra provincia y matarla, que lo había contratado para ayudar y que tenían armas y dinero escondidos. La confesión bastó. David fue arrestado de nuevo, esta vez sin fianza, acusado de amenazas, tentativa de secuestro, porte ilegal de armas y asociación delictiva. Y el juez ordenó prisión preventiva hasta el juicio. Cuando el comisario Carvalho dio la noticia a Tobías y Amelia, lloraron de alivio. No saldrá pronto, y con las pruebas caerá una pena larga. Amelia sintió por primera vez en días que podía respirar. «Gracias, comisario. Gracias por todo. No hace falta. La justicia se hizo». Tobías estrechó la mano del comisario, emocionado. «¿Y Raimundo?» «Sigue preso. Y con lo que hizo David, su defensa se debilitó más. Los dos pagarán». Amelia y Tobías volvieron a la finca una semana después. La casa estaba intacta, los animales bien cuidados por un vecino al que Tobías pidió ayuda. Y poco a poco la vida volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. Amelia estaba más fuerte, había enfrentado su peor miedo y había sobrevivido. Y Tobías, el hombre bondadoso que le salvó la vida, había probado que el amor verdadero, el que protege, cuida, no se rinde, puede vencer cualquier mal. Y juntos estaban listos para reconstruir, para seguir adelante, para vivir. Habían pasado 2 años desde aquel día terrible en que David apareció en la finca. Era marzo de 2027 y la vida de Amelia y Tobías había cambiado por completo. Amelia ahora tenía 21 años y no era ya la joven frágil y asustada que Tobías encontró en aquel granero. Era una mujer fuerte, confiada, llena de sueños y propósitos. Había ampliado las clases de apoyo y costura y ahora atendía a más de 15 alumnos por semana.
También empezó a vender sus costuras en mercados regionales y su trabajo era muy demandado. La gente elogiaba la calidad, el esmero y sobre todo la historia detrás de cada pieza, porque Amelia no ocultaba su historia, al contrario, la contaba abiertamente, lo que pasó, cómo fue salvada, cómo reconstruyó su vida. Y eso inspiraba a mucha gente, especialmente a mujeres que también habían sufrido abusos, violencia, abandono. Amelia se convirtió en un símbolo de esperanza en la región. Tobías, ahora con 54 años, seguía trabajando en la finca, pero con menos carga. Amelia lo ayudaba en todo, y él se sentía realizado, completo. Había encontrado en aquella joven que Trueno descubrió la hija que nunca tuvo. Y todos los días agradecía a Dios por ello. Trueno, el héroe de toda la historia, estaba más viejo, más calmado, pero aún era el guardián fiel de la finca. Siempre al lado de Amelia, siempre vigilante, siempre protector. Ahora tenía pelos blancos alrededor del hocico y caminaba más despacio, pero los ojos aún brillaban con inteligencia y lealtad. Amelia lo mimaba todos los días, acariciándolo, dándole premios y diciéndole: «Tú me salvaste, Trueno, eres mi ángel de 4 patas». Y Trueno movía la cola, como si entendiera cada palabra. El juicio de David y Raimundo había sido un año antes. Los dos fueron condenados. David recibió 12 años por tentativa de secuestro, amenazas, porte ilegal de armas y asociación delictiva. Raimundo, 8 años por malos tratos, secuestro y negligencia. Cuando Amelia supo las sentencias, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque pagaban sus crímenes. Tristeza porque, en el fondo, aún recordaba al tío que un día prometió cuidarla cuando murió la abuela. Pero había aprendido que perdonar no significa olvidar, ni dejar de exigir justicia. Perdonar significa liberar el corazón del peso del odio para que la vida siga. Y Amelia perdonó, no por ellos, sino por ella misma, para que el pasado no la atara más. Una tarde, Amelia estaba sentada en el porche, bordando una mantelería, cuando Tobías se acercó con un sobre en la mano. «Amelia, llegó una carta para ti». Ella frunció el ceño. «¿Carta de quién?» «No sé, pero el remitente es de la penitenciaría». Amelia sintió que el corazón se le apretaba. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Era una carta manuscrita, de Raimundo. Respiró hondo y empezó a leer. «Amelia, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no merezco tu perdón, pero necesito decirte que lo siento mucho. Lo siento por todo lo que hice, por lo que no hice, por fallarte cuando más me necesitabas. Era un hombre amargado, borracho, lleno de rabia contra el mundo, y lo pagaste tú. Eso fue imperdonable. Mi hijo, David, aprendió de mí a ser cruel, y cargo con esa culpa todos los días. No espero que me perdones, pero quería que supieras que me arrepiento, y rezo para que seas feliz, para que tengas la vida que nunca te di, con remordimiento, Raimundo». Amelia terminó de leer con los ojos llenos de lágrimas. Tobías estaba a su lado, en silencio. «¿Qué harás?», preguntó el gentil. Amelia dobló la carta y la guardó en el sobre. «Nada, no responderé, pero la guardaré, porque un día, cuando mire atrás, quiero recordar que él al menos tuvo el valor de arrepentirse, y eso ya es algo». Tobías sonrió y puso la mano en su hombro. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Amelia». Ella lo miró y sonrió también. «Es porque te tuve a ti, don Tobías. Tú me enseñaste qué es la verdadera fuerza». Con el paso de los meses, Amelia empezó a pensar en el futuro. Había terminado el bachillerato por educación de adultos y ahora soñaba con la universidad. Quería ser profesora de verdad, con título, con formación. Tobías la apoyó al instante. «Lo lograrás, hija, y te ayudaré en lo que necesites». Amelia se inscribió en carrera a distancia de pedagogía y fue admitida. Empezó las clases, conciliándolas con el trabajo en la finca, las tutorías, la costura. Era agotador,
pero gratificante, y estaba decidida a llegar al final. Tobías veía su esfuerzo y se emocionaba. Serás una profesora increíble, Amelia, porque sabes lo que es pasar dificultades, y eso te hace entender a la gente. Gracias, don Tobías, por creer en mí. Siempre creeré. Un día, mientras Amelia vendía sus costuras en el mercado del pueblo, una joven se acercó. De unos 18 años, flaca, con ojeras, mirada asustada. Disculpe, dijo la joven tímida. ¿Es usted Amelia? Amelia la miró curiosa. Sí. ¿Y tú eres? Me llamo Carla. Yo oí su historia. Una amiga me la contó. Quería hablar con usted, si puede. Amelia notó la desesperación en sus ojos. Claro. Siéntate. Carla se sentó y empezó a llorar. Estoy pasando por lo mismo que usted. Mi padrastro me hace daño y mi madre no me cree. No sé qué hacer, pensé en huir, pero tengo miedo. Amelia le tomó la mano, firme. Carla, mírame. No necesitas huir, necesitas denunciar. Y te ayudaré. Te llevaré a la comisaría, estaré a tu lado y me aseguraré de que te protejan, como hicieron conmigo. Carla abrió los ojos esperanzada. ¿Lo haría por mí? Sí, porque sé lo que es estar sola, con miedo, sin saber a dónde ir. No te dejaré pasar por esto. Ven conmigo. Y aquel día, Amelia llevó a Carla a la comisaría, le dio apoyo emocional y se aseguró de que la joven fuera escuchada, protegida y derivada a un refugio seguro. El padrastro fue arrestado y Carla empezó a reconstruir su vida. Y Amelia se dio cuenta de que esa era su misión, ayudar a otras mujeres que pasaban por lo que ella había vivido. Ser la mano que ella habría querido encontrar cuando estaba perdida. Desde entonces, Amelia se hizo voluntaria en una ONG que ayudaba a víctimas de violencia doméstica. Daba charlas, visitaba refugios, hablaba con mujeres y ofrecía esperanza. Y siempre contaba su historia, cómo fue abandonada, maltratada, dejada para morir, y cómo un perro fiel y un granjero bondadoso le salvaron la vida. Si yo pude reconstruir mi vida, decía, vosotras también podéis, no os rindáis. No importa cuán profundo estéis, siempre hay salida, siempre hay esperanza. Y muchas mujeres lloraban al oírla. Y muchas hallaban fuerzas para denunciar, para salir de relaciones abusivas, para empezar de nuevo. Y Amelia se sentía realizada, porque transformaba su dolor en propósito. Tobías observaba todo con orgullo. Estás haciendo la diferencia, Amelia, cambiando vidas. Aprendí de usted, don Tobías. Usted cambió la mía, y ahora quiero hacer lo mismo por los demás. Él sonrió, con los ojos brillantes de emoción. Eres mi mayor orgullo, hija. Y en ese momento, Amelia se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. No era ya la joven perdida, sin rumbo, sin esperanza. Era una mujer con propósito, y fuerza, con amor para dar, y todo gracias a un perro que no dejó de ladrar, y a un hombre que eligió abrir la puerta del granero. Una mañana de domingo, Tobías, Amelia y Trueno estaban en el porche, tomando café y viendo salir el sol. Trueno tendido a los pies de Amelia, ya muy viejito, pero aún fiel. Tobías miró el paisaje, la finca que había sido su vida entera, y suspiró. «¿Sabes, Amelia? He pensado mucho en el día que te encontré en aquel granero. Yo también, don Tobías. Y estoy seguro de que no fue casualidad. Fue Dios. Dios usó a Trueno para encontrarte y a mí para salvarte. Pero la verdad es que tú también me salvaste». Amelia lo miró sorprendida. «¿Yo? Sí. Vivía solo, sin propósito, solo esperando que pasara el tiempo. Y llegaste tú. Me diste una razón para vivir de nuevo. Me diste una hija, me diste alegría. Y soy agradecido por eso todos los días». Amelia se levantó y abrazó a Tobías, llorando. «Yo también soy agradecida, don Tobías, todos los días». Y allí, en aquel abrazo, estaba todo lo que importaba. Amor, gratitud, esperanza,
y la certeza de que, no importa cuán dura sea la jornada, siempre hay alguien dispuesto a tender la mano. Siempre hay una segunda oportunidad. Siempre hay un nuevo comienzo. Años después, cuando Amelia se graduó en pedagogía, dedicó el diploma a Tobías, a mi padre del corazón, que me enseñó que la familia no es sobre sangre, sino sobre elección y amor. Y Tobías, sentado en el público de la graduación, lloró como un niño, porque aquella joven que encontró desnutrida y abandonada en un granero viejo, ahora estaba allí, graduada, realizada, llena de vida. Y todo porque un perro ladró, y porque él eligió no ignorarlo, y porque el amor verdadero, siempre encuentra la forma de vencer. Amelia hoy tiene su propia escuela comunitaria en la finca, donde enseña gratis a niños necesitados. Tobías ayuda como puede, y Trueno, aunque ya muy viejito, aún se queda en la puerta de la escuela custodiando a los niños. Y cuando alguien le pregunta a Amelia cómo empezó todo, sonríe y dice: empezó con un perro que no dejó de ladrar, y con un hombre que tuvo el valor de abrir la puerta. Y ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que fue salvado por un acto de bondad? Y también cuéntame de dónde eres, de dónde me estás escuchando. Me encanta leer los comentarios de vosotros, saber dónde estáis, qué estáis sintiendo. Si esta historia te tocó, deja tu like aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes que te voy a traer. Comparte con alguien que necesita oír una historia de esperanza. Comparte con esa amiga, ese hermano, esa persona que está pasando por un momento difícil y necesita creer que es posible empezar de nuevo. Porque historias como esta muestran que siempre hay una salida, siempre hay esperanza, siempre hay amor. Y mira, no te vayas de ahí, ¿eh? Haz clic en la próxima historia que aparece en la pantalla. Estoy seguro de que te va a emocionar aún más. Te espero allí, ¿de acuerdo? Un beso en el corazón de cada uno de vosotros y hasta la próxima historia. Que Dios os bendiga.